Buenos días, o tardes, no sé en qué momento estén viendo esto. Este es el video del capítulo 3. ¿Ok? En este capítulo vamos a retomar algunas ideas que vimos en la clase del capítulo 2. ¿Ok? Y vamos a mezclarlas entre sí. Lo más fuerte que vamos a ver acá en este capítulo, lo más importante, no es tanto esas ideas físicas que vamos a mezclar, que ya vimos en el capítulo 2, que por aquí vuelven a aparecer, sino que lo más importante es darle contenido a la matemática de los vectores, entender qué es un vector, qué es un escalar y cómo se usan los vectores. ¿Verdad? Eso es lo más importante de esta clase. A partir de ahí, después veremos un ejemplo de la física en donde se aplican los vectores. ¿Ok? Entonces, comencemos por lo primero. Está esta diferencia entre cantidad de escalar y cantidad vectorial. ¿Ok? La cantidad escalar simplemente es una cantidad que tiene una magnitud y listo, ¿verdad? Cuando hablamos de magnitud nos vamos a referir a que tiene este cierto número asociado y una unidad, ¿verdad? La unidad correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir qué tan lejos está la pulpería de mi casa, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, mi casa está a 300 metros de la pulpería, ¿verdad? Entonces, simplemente digo la unidad, los metros y el número, son 300. ¿300 qué? 300 metros, ¿verdad? Y listo, y ya con eso es suficiente para poder saber qué tan lejos está la pulpería, ¿verdad? Eso es una cantidad escalar. Solamente necesita decir el número y la unidad, o sea, la magnitud. Esas dos cosas juntas, número y unidad, es lo que vamos a estar llamando magnitud. En cambio, el vector es una cantidad matemática que tiene magnitud, o sea, un número y una unidad, eso es el tamaño, y tiene dirección, ¿verdad? Por ahí también se dice que tiene sentido, porque la dirección no es suficiente para decir si avanza hacia adelante o hacia atrás, pero bueno, por el momento lo importante es que entendamos que aquí tiene magnitud y dirección, o sea, tiene cierto tamaño y tiene una dirección. Entonces, por ejemplo, si usted quiere llegar a la pulpería, qué sé yo estoy en mi casa y usted y, y de ahí yo estoy en mi casa y de mi casa yo salgo hacia la pulpería y empiezo a caminar hacia el norte 300 metros y no llegué. Bueno, ¿qué pasó ahí? Es que la pulpería estaba al sur. ¿Okay? Entonces empecé a caminar hacia el lado equivocado. ¿Quiere decir que yo les mentí al principio cuando les dije que la pulpería estaba a 300 metros? No. Quiere decir que no les di la dirección. Entonces, si yo quiero decirles la dirección exacta para llegar de mi casa a la pulpería, yo tengo que decir, bueno, de mi casa son 300 metros al sur, ¿verdad? Entonces ahí le estoy dando la magnitud, son 300 metros, y la dirección hacia el sur, ¿verdad? Entonces el vector me va a dar mucha información, me va a dar mucha más información que el escalar, porque el vector me dice cuál es la dirección hacia dónde se refiere esa cantidad. No todas las cantidades tienen dirección, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo no tiene sentido decir eso pasó 5 minutos, no, ¿cómo sería? Ni siquiera sé cómo decirlo en español. Eso sucedió 5 minutos hacia el pasado. Ah, suena raro, ¿cierto? No tiene sentido. Uno simplemente dice, bueno, eso pasó hace 5 minutos o eso pasará en 5 minutos. Pero no hace falta decir si el tiempo es hacia atrás o hacia adelante, el tiempo solamente recorre hacia adelante, ¿verdad? Lo mismo pasa con la masa, ¿verdad? No tiene sentido decir, eso tiene una masa de 5 kilos, 5 kilogramos, ¿hacia dónde? Todavía con el tiempo hay una dirección ahí, pasado, futuro, pero con la masa ya no hay dirección de nada. Eso si tiene 5 kilogramos, son 5 kilogramos, no hay un hacia dónde. Entonces, si bien el vector me da más información, no todas las cosas que yo puedo medir en el mundo requieren de esa información. ¿Okay? Aquí entonces vamos a estar trabajando con ambas tipos de cantidades. Van a haber cantidades escalares como el tiempo, la masa y muchas otras. Y van a haber cantidades vectoriales, ¿verdad? Ahí está el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿verdad? Hay muchas otras. ¿Okay?
Esto es algo nuevo, esto es algo que no necesariamente ustedes conocen con anterioridad. Por eso es tan importante darle bastante estudio a cómo se utilizan los vectores. El primer paso para entender cómo utilizo un vector es que la forma sencilla de representarlo es como una flecha, ¿verdad? Y vamos a estar dibujando flechas cuando tenemos una cantidad que es vectorial. Esto es para poder dibujarlo. ¿Por qué? Porque el tamaño de la flecha me dice cuánto es su magnitud y ven que la misma flecha me dice cuál es la dirección con todo el sentido, ¿verdad? Esta flecha va hacia allá arribita, en la parte derecha arriba de la pantalla. ¿Okay? Eh, Entonces, dibujar flechas me permite dibujar los vectores. El escalar no tiene forma de dibujarlo, ¿verdad? Yo podría dibujar, qué sé yo, una pesa grande, ¿verdad? Una pesa de gimnasio grande, a la par de una pesa de gimnasio pequeña y tratar de que ustedes entiendan que una es más pesada que la otra. Pero igual no, no hay nada en el dibujo que me pueda dar realmente esa información. ¿Sí? Los vectores sí se dibujan, ¿verdad? Porque yo puedo dibujar flechas. Entonces los vectores, el hecho de que vamos a usar vectores y que los vectores se dibujen, hace que vamos a estar dibujando un montón. ¿Okay? Em, pero bueno, entonces lo represento como una flecha. Y a partir de ahí, entonces vamos a ver cómo rayos hago matemática con flechas. Cómo sumo flechas, cómo resto flechas, cómo multiplico flechas. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago álgebra, suma, resta, multiplicaciones con flechas? ¿Verdad? Porque básicamente eso es un vector, es una flecha. ¿Ok? Tiene cierto tamaño, tiene cierta dirección. Eh, para eso, entonces, vamos a estar usando estos dos vectores, el vector A, y el vector B. ¿Okay? Entonces vamos a hacer nuestros modelos para todo lo que vamos a estar haciendo. ¿Okay? Y bueno, entonces el vector A va a ser una flecha roja, va a ser esta flecha roja y siempre que aparezca el vector A va a aparecer esta flecha roja. Y el vector B va a ser esta flecha azul. Ahora, y siempre que aparezca el vector B es esta flecha azul. A veces, casi siempre, hay otras simbologías, pero normalmente la simbología que vamos a usar en este curso es poner una flechita aquí arriba de la letra. Ustedes vieron antes que puse aquí las que hacían falta. Y ponemos esa flechita encima de la flecha para simbolizar que este símbolo, valga la redundancia, la A, hace referencia a un vector. ¿Verdad? Si tiene una flecha arriba es un vector, si no tiene flecha arriba es un escalar. ¿Verdad? Entonces, esto lo hacemos sobre todo como para tener claro si estoy trabajando con un vector o si estoy trabajando con un escalar. ¿Verdad? Y en la medida de lo posible voy a mantener las flechitas sobre todos los vectores. Por ahí a veces es demasiado obvio que estoy trabajando con vectores y puedo quitarla. Por ahí puede ser que estoy trabajando con un vector, como la fuerza, pero solamente estoy haciendo referencia a la parte de la magnitud. Solo estoy diciendo qué tan grande es esa fuerza. Entonces la magnitud es un escalar, ¿verdad? Porque el escalar solo tiene magnitud. Entonces por ahí a veces usamos las fuerzas sin flecha porque estamos usando su magnitud. Y entonces ahí la simbología hay que llevarla con, con, con paciencia, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener claro qué son vectores y qué son escalares, ¿verdad? Tener claro cuándo estoy usando la magnitud del vector y cuándo estoy usando toda dirección. Entonces, aquí la cuestión es, lo primero que vamos a aprender es cómo sumo los vectores. ¿Okay? Entonces, yo tengo un vector A, le sumo un vector B y voy a obtener como resultado un vector C. ¿Okay? Hay dos formas de sumar vectores. La primera forma es con el método geométrico, ¿verdad? Entonces, el método geométrico es sumamente sencillo. Yo tengo el vector A, dibujo el vector A. Donde termina el vector B, dibujo el vector perdón, donde termina el vector A, dibujo el vector B. ¿Verdad? Entonces, tengo el vector A, tengo el vector B. Y el vector resultante C va a ser una flecha que apunte desde el inicio A hasta el final de B. Y esta nueva flecha verde es el vector C. ¿Okay? Em, Me disculpo si hay alguien que sea daltónico entre los estudiantes, no les pregunté. Entonces, espero que la forma del vector A aquí arriba sea suficiente para poder seguirle la pista cuál es A, cuál es B. Y bueno, aquí el nuevo que aparece sería el C.
Pero bueno, entonces tenemos vector A, vector B y vector C. ¿Okay? Uno puede hacer el mismo proceso si primero pone el vector B, luego pone el vector A, vean que da el mismo vector C. ¿Qué significa eso? Eso significa que para la suma de vectores, no importa si yo hago A más B, me va a dar C, o no importa si yo hago B más A, da C. O sea, el orden como yo sumo los vectores no me afecta el resultado. ¿Okay? Eso es importante. Entonces yo le puedo dar vuelta a la suma, ¿verdad? Es como la suma normal que ustedes conocen desde la escuela. Le puedo dar vuelta a la suma y el resultado sigue siendo lo mismo, ¿verdad? En la escuela ustedes lo que sumaban eran escalares, ¿verdad? Escuela y colegio eran escalares. 2 más 5 son 7, 5 más 2 son 7, ¿verdad? Pero esos son escalares, solo son números, ¿ok? Aquí no tengo eso, aquí yo lo que tengo son flechas. Entonces no es tan fácil como decir 2 más 5, 7. Vamos a ver que si es un poquito más complicado, hay un par de cosas adicionales que hacer por ahí, no es nada del otro mundo, pero bueno. Si yo tengo los vectores, sé cómo se ve esa flecha, ese vector, yo puedo sumarla de esta manera, ¿verdad? Incluso podría hacer este paralelepípedo, ¿verdad? Poner los dos vectores de manera tal que cada uno se repita. Pongo dos veces el vector A, dos veces el vector B, formando algún tipo de figura de cuatro lados, con lados paralelos, un paralelepípedo. Y desde donde inician los dos hacia donde terminan los dos, ¿verdad? Ahí sale el tercer vector. Este es el método geométrico. Ahora, eso me dice cuál es la flecha resultante, cuál es la flecha del vector C. Eh, pero al menos de que yo haya hecho toda escala con reglas y ángulos perfectos, de nada me sirve, ¿verdad? Y ese es el problemilla que tiene este método, que sirve en el tanto que usted se ponga a dibujarlo todo perfectamente, ¿verdad? Y la gente de aquí sabrá que dibujar todo con el ángulo perfecto y que aquí para allá, eh, ya a su tiempo es complicado, tiene lo suyo, ¿verdad? Este, pero bueno, sirve como para hacer un esquema rápido de más o menos por dónde quedaría el vector resultante si yo conozco cómo se ve A, cómo se ve B, ¿verdad? Cómo se ven los primeros vectores. ¿Qué es A? ¿Qué es B? Bueno, es esa flecha. Ahora, ¿hay alguna otra forma de representar A y B de manera tal que no sea como una flecha? Sí, lo hay. Para eso hay que complicarse un poquito más el asunto. Vamos a usar el plano cartesiano y este nuevo método para sumar el vector A y el vector B se llama el método algebraico, ¿verdad? Igual vamos a usar las mismas flechas, solo que ahora las estoy dibujando acá dentro del plano cartesiano, ¿verdad? Si no se acuerdan qué es el plano cartesiano, simplemente dibujan una línea vertical, que es el eje Y, una línea horizontal, que es el eje X, y listo. Ya tienen un plano cartesiano. Entonces, tienen la única característica importante es que la línea vertical y la horizontal realmente sean perpendiculares entre sí, eso es fundamental. Por aquí hay un par de cosillas, vamos despacio, aquí hay un montón de información, pero vamos despacio. Por ejemplo, el eje Y, que sería el vertical, yo le llamo dirección J, ¿verdad? Entonces cuando veamos J hace referencia a Y, cuando veamos la I es la dirección de X. ¿Por qué así? Bueno, por cuestiones matemáticas llamaron que la dirección del X positivo sea Y, la dirección del Y positivo es J, ¿verdad? Entonces, I y J son direcciones, Y es la dirección de X positivo, J la dirección de Y positivo. X y Y son los ejes, pero ¿verdad? El X tiene el X positivo hacia la derecha, el X negativo hacia la izquierda, el Y es Y positivo hacia arriba, Y negativo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, los ejes como tal, X y Y, no me dan la dirección. Entonces, por eso hace falta sacar esta letra adicional, la I y la J, que serían la dirección hacia la derecha, que es la dirección positiva de X, y la dirección hacia arriba, que sería J, la dirección hacia arriba, la dirección del Y positivo, ¿verdad? Eso es el plano cartesiano, ¿verdad? Son las dos flechas negras que vemos acá. Después hay un montón de flechas más. Veamos, concentrémonos un momentito aquí en la flecha de A. Este es el vector A, esta flecha que aparece acá. ¿Okay? Yo la puedo mover. Este es el vector A. ¿Okay? El vector A yo lo voy a poner aquí en el plano cartesiano de manera tal que empiece en el origen del plano, o sea, donde el eje Y y el eje X se juntan. Ese es el origen del plano.
Y a partir de ahí aparece el vector A. Vean que es el mismo vector A que teníamos antes. Si yo aquí llego y lo subo, ¿verdad? Lo subo y lo pongo aquí con estas otras figuras, vean que calza perfectamente, ¿verdad? Es la misma flecha. ¿Qué fue lo único que hice? Bueno, que llegué y la puse acá de manera tal que empieza en el origen del plano y termina en donde termine, ¿ok? A partir de ahí, al vector A, entonces yo le saco un par de líneas paralelas. Hay una línea que es paralela al eje X, que viene aquí arriba, son líneas punteadas, ¿verdad? Y choca aquí contra el eje Y. Y hay otra línea punteada que viene aquí paralela al eje Y y choca contra el eje X, ¿verdad? Esas líneas me van a permitir dibujar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Yo puedo agarrar estas tres líneas de acá, ¿verdad? Y yo podría simplemente traer esta para aquí abajo y vean que ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, esas líneas son fundamentales. Esas líneas punteadas se llaman componentes. Se forma un triángulo rectángulo con el vector de manera tal que la flecha, que es el vector, es la hipotenusa, ¿ok? Tengo un cateto, que sería paralelo a Y, y un cateto, que es paralelo a X, ¿ok? Pero bueno, regresémoslo al plano como lo teníamos, ¿ok? Entonces, trabajemos con ese triángulo. Aquí tengo el triángulo de A por aparte. Para trabajar con ese triángulo, entonces voy a, ¿verdad? Tengo la magnitud del vector, o sea, el tamaño del vector va a ser mi hipotenusa, y tengo los catetos. El cateto que es paralelo a X, le llamo el cateto AX. El cateto que es paralelo a Y, lo llamo cateto AY. ¿Ok? Y están los ángulos del triángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque entre X y Y hay un ángulo de 90. Eso fue lo que le pedimos al plano cartesiano. Entonces, yo aquí lo que voy a tener es que yo conozco algunos de los ángulos. En este caso dibujé este ángulo aquí como un color verde chillón. Espero que se pueda ver bien. Este ángulo, vean que va a ser opuesto al eje Y, ¿verdad? El eje Y, el cateto Y está enfrente del ángulo, es opuesto. Y el cateto X es adyacente a ese, ¿verdad? Está a la pura par. Eso me va a permitir usar trigonometría, ¿verdad? Y esas son de esas cosillas que yo les decía en clase 1, esas cosillas matemáticas que uno espera que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Qué es seno, coseno y tangente? La trigonometría. Por aquello, si no se acuerdan, la trigonometría lo que hace referencia es un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces queda perfecto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice la trigonometría? Bueno, la trigonometría dice que lo que calcula la función seno del ángulo zeta, va a ser la fracción que hay entre el cateto opuesto, en este caso, a este zeta, el cateto opuesto es a y la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el seno de zeta me calcula cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa es el tamaño del vector. Por eso pongo la letra A, es el vector A con el que estoy trabajando, y lo pongo entre barras. Eso significa, estas barras significan que estoy usando solo la magnitud del vector. La dirección por ahí la dejé botada. ¿Okay? Mucha gente dice que el ángulo es la dirección del vector, ¿verdad? Y podemos usarlo así, el ángulo como una dirección del vector. Eh, entonces muchas veces yo conozco esas dos cosas. Conozco la dirección como un ángulo, en este caso zeta, y la magnitud del vector. Y si yo quiero conocer quién es el cateto AY, ¿verdad? El cateto opuesto al ángulo zeta, yo simplemente paso a multiplicar esta magnitud. Entonces el cateto AY va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿Ok? ¿Por qué el AY va con seno? Porque es opuesto. Yo podría de igual manera este, utilizar el otro ángulo, ¿verdad? Vean que estoy usando en espejo el mismo triángulo. Aquí ahora estoy usando este otro ángulo que tiene un colorcito como un azul marino, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero le di vuelta a todo el triángulo, ¿verdad? Estoy usando un triángulo que se forma si yo pongo el cateto X arriba y el cateto Y aquí a la izquierda. Entonces el ángulo que tengo aquí abajo es ahora un ángulo diferente y ahora uso coseno. ¿Qué decía coseno en la trigonometría? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso la hipotenusa es la magnitud del vector, ¿verdad? Igual, si yo conozco magnitud y conozco ángulo, puedo pasar la magnitud a multiplicar y entonces el cateto Y va a ser
la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿verdad? Porque en este caso el ángulo es adyacente. Ok, pero entonces el cateto Y lo puedo calcular con seno y el cateto Y lo puedo calcular con coseno. ¿Es esto muy enredado? Espero que no. Lo importante es quién es seno y qué es coseno y cómo se usan cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, yo siempre uso, para acordarme, incluso todavía mientras doy clases, siempre me acuerdo, siempre lo uso para ver si se los dejé por acá. No, no se los dejé por acá, se los escribo una vez. Hay una frasecita por acá, una palabrilla que por lo menos a mí como estudiante me salvó la vida, incluso como profesor, cuando tengo ahí un dolor de cabeza y estoy quedándome pegado, la digo en mi cabeza y me saca de apuros. Y es la palabra SOHCAHTOA. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque esta palabrilla SOHCAHTOA me da todo lo que yo necesito saber sobre la trigonometría. Es seno, ¿verdad? El seno va a ser igual al opuesto, ¿verdad? Lo voy a poner en mayúsculas, opuesto, dividido entre hipotenusa, ¿verdad? Ese es el seno, opuesto, y la hipotenusa. ¿Okay? Voy a ponerlo anaranjado. ¿Okay? Seno, opuesto y hipotenusa. Hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el seno usa el cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Siguiendo esa misma lógica, entonces tenemos el K. ¿Qué decía el K? Entonces, K es coseno, es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Ok? Y el TOA, entonces, va a ser que tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Adyacente. Entonces, ¿quién es opuesto? ¿Quién es adyacente? La hipotenusa siempre está claro quién es, ¿verdad? La hipotenusa es el lado inclinado. ¿Quién es opuesto y quién es adyacente? Depende. ¿Depende de qué? De cuál ángulo estoy usando. Para el ángulo verdecito, opuesto es Y. Para el ángulo azul verdoso marino, el adyacente es Y, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener 100% claro cuál es el ángulo que estoy usando, ¿verdad? Yo necesito dibujar triángulos. Si tienen que dibujar todos los triángulos de la vida, dibújenlos. Los triángulos es un amor, es la mejor figura geométrica, bueno, no sé, después del círculo. El círculo y el triángulo son un amor, ¿ok? Pero el triángulo es una belleza. Este, Dibujen triángulos. Siempre que haya vectores, dibujen triángulos por todo lado y dibujen claramente cuál es el ángulo que usted tiene, cuál es el ángulo que le dio el ejercicio. A partir de ese ángulo, entonces empieza a ver cuál cateto es opuesto, cuál cateto es adyacente. Esa información es fundamental tenerla clara desde el inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me va a definir si yo voy a usar seno o si voy a usar coseno para calcular los catetos, ¿verdad? Y la lógica de cálculo del cateto siempre sigue esta, ¿verdad? Aquí tengo el AY es igual a la hipotenusa por el seno porque AY es opuesto. Si yo quisiera el AX, ¿verdad? Yo quiero el AX, entonces, va a ser bastante parecida a esto, pero el AX en este caso no es opuesto al ángulo verdecito. El AX es adyacente al ángulo verdecito. Entonces, con el AX uso el coseno, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para poder pasar del vector como una flecha a componentes, la componente X y la componente Y, ¿verdad? Las componentes van a ser nuestro aliado cuando queramos hacer matemática con vectores. Los vectores son fáciles de dibujar como flechas y las flechas me permiten dibujar vectores para arriba y para abajo y ya vimos que los vectores me permiten, ¿verdad? Como flechas, puedo hacer la suma rápidamente. Pongo una flecha primero, después la otra y sumo. Pero, si yo quiero hacer la suma con números, necesito usar los componentes. Entonces, lo primero, para poder sumar vectores por números,
es calcular componentes. Y las componentes se calculan de esta manera. ¿Ok? Y ahora, es importantísimo que usen la trigonometría de la manera correcta. La trigonometría se usa con SOHCAHTOA y es todo lo que tienen que saber de trigonometría. SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Eso es todo lo que tienen que saber de trigonometría y para el uso en triángulos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. ¿Okay? Entonces, ya tengo cómo puedo calcular las componentes. Entonces, una vez que yo calculo las componentes, regreso acá. ¿Ok? Y entonces yo digo, ok, voy a expresar este vector A por sus componentes. Tiene una componente AX, que sería lo largo que el vector se proyecta, ¿verdad? Cuando yo sigo esta línea punteada aquí, toca el eje X. La componente X me dice qué tan largo es este tamaño del vector sobre el eje X. Y el componente Y me dice qué tan largo es el vector hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. ¿Okay? Entonces, ¿cómo expreso mi vector por componentes? De esta manera. Yo digo que mi vector A tiene AX en la dirección de Y más AY en la dirección de J. ¿Okay? Poniendo las direcciones, así hago la separación. Ese número que está con Y es el número en X y ese número que está con Y es el número en J. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, claro, es que mi vector es 3 en la dirección de Y más 4 en la dirección de J, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que este 4 es porque AY, ¿verdad? Que tenemos acá. AY es igual a 4, ¿verdad? Eso es lo que significa. Yo acabo de darme cuenta que eh, me acabo de dar cuenta que el vector A entonces tiene en el eje Y, tiene 4. ¿4 qué? Bueno, 4 unidades, 4 metros, 4 segundos, 4, qué sé yo. Sí, 4 metros, pongámoslo por decir algo. ¿Okay? Entonces, se va a ver así con números 3i más 4j, ¿verdad? Entonces, lo que está con i es el x, lo que está con j es el y. ¿Ok? Por el momento me voy a quedar con las letras, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que lo que diga a sub y va a ser lo que está en el eje y con la dirección j, a sub x es lo que está en el eje x. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con el vector b. El vector b, entonces, es este otro de acá. Con el vector b podemos formar otro triangulito. ¿Verdad? Podemos formar este triangulito acá. ¿Okay? En donde tengo una componente y, una componente x, que es más chiquitita, ¿verdad? Y tenemos el tamaño del vector, que sería la hipotenusa. ¿Okay? Entonces, formando ese triángulo, podemos buscar cuál es el ángulo que conozco. Con el ángulo que conozco, una vez más, hago trigonometría, el seno, el coseno, veo cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y todo eso. ¿Okay? Y así calculo entonces el b en x y el b en y. ¿Okay? Entonces ya pasamos, ya tradujimos, gracias al plano cartesiano, pudimos traducir el vector A, que es esta flecha roja, y el vector B, que es esta flecha azul, los pudimos traducir en componentes. Ahora toca sumar. Yo quiero sumar el vector A, que es AX en Y más AY en J, más el vector B, que el vector B es BX en Y más BY en J. Eso es lo que yo estoy sumando. Yo ya sé, porque lo vimos con las flechas, que eso me va a dar un vector C. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sumo? Ya que tengo las componentes, sumo por componentes. O sea, la componente C va a ser la componente AX más la componente BX. Entonces aquí tengo la componente, aquí en rojo, está aquí. Voy a moverla. Aquí hacia abajo, esa es la componente X del vector A. Luego aquí viene la componente X del vector B, ¿verdad? En donde termina uno, pongo la otra. Y eso me da como resultado la nueva componente X del vector C, que es esta flecha largota en verde. ¿Okay? Que está acá, que estoy moviendo. ¿Okay? Entonces, la componente X la sumo por un lado.
Y las componentes y las sumo por otro. ¿Verdad? Entonces tenía que el vector A tiene una componente hacia arriba, el vector B tiene una componente hacia abajo, y el vector C, ¿verdad? La componente C empieza en donde empezó la A y termina en donde terminó la B. ¿Verdad? Entonces empieza aquí hacia abajo. ¿Ok? Porque el vector B tiene una componente Y más grande. Entonces yo sumo por componentes. Esto es excelente. ¿Por qué? Porque entonces no tengo que estar tanto pensando en cómo se ven las cosas. Simplemente puedo sumar las X por un lado y las Y por el otro y listo. Se acabó el problema de la matemática. Y ahora sí, si AX es 4, BY es 3, 4 más 3 da 7. ¿Vieron? Eh, Aquí tengo que tener un cuidadito. Por ejemplo, aquí la AY va hacia arriba, entonces esa va a ser positiva. Por ejemplo, puede ser que esa sea 2 hacia arriba. Pero el BY va hacia abajo, entonces yo tengo que indicar que eso va hacia abajo. ¿Cómo lo indico que va hacia abajo? Poniendo un menos. Y digamos que tiene un tamaño de 3. El resultado de más 2 menos 3, menos 1. ¿Verdad? Que tiene mucho sentido, ¿cierto? La verde, menos 1 sería el tamaño de la verde, menos significa que va para abajo, y esa verde es más pequeñita que las otras dos y va hacia abajo. Entonces, eso es un buen ejemplo. ¿Okay? Pero entonces aquí tenemos que agregarle una notita importantísima, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿okay? Aquí hay que agregarle una notilla chiquitita, pero importante en fin de cuentas. Que dice lo siguiente, o debería decir lo siguiente. Si la componente, voy a ponerla de este otro lado. Si la componente va hacia abajo o hacia la izquierda, son negativas, o mejor dicho, es negativa. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener cuidado hacia dónde va la componente, ¿verdad? Componentes abajo o izquierda son negativas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que poder diferenciar derecha e izquierda. Y la forma de diferenciar derecha e izquierda es con el signo. Derecha es positivo, izquierda es negativo. No significa esto nada político de que ustedes deberían ser de derecha y eso es la forma correcta de la política. No, no, no se metan en eso. Simplemente es el símbolo, ¿verdad? ¿Por qué derecha quedó con positivo? Que sé yo, una cuestión histórica, la gente lo usó así. ¿Okay? Pero lo importante es eso. Lo que va hacia la derecha tiene un signo contrario de lo que va hacia la izquierda. Por convención y para poder entender lo que los libros dicen y lo que todo el resto del mundo dice, vamos a seguir usando la misma convención. Izquierda negativo, abajo negativo, porque es algo que ya desde la escuela conocemos y vamos a seguir usando. ¿Verdad? No hay nada ahí detrás, no hay ninguna agenda política detrás, simplemente es como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Verdad? Entonces aquí pongo en azul el menos 3 porque quiero representar que el negativo es porque va hacia abajo, ¿verdad? El más 2 tiene un más porque es el rojo, es el AY, es el que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces el resultado al final queda hacia abajo. ¿Ok? Entonces, importantísimo, cuando sumo por componentes tengo que asegurarme que el signo esté ahí presente, porque es lo que le da el sentido, si va hacia un lado o el lado contrario, ¿verdad? Si es que todos aportan o si es que alguno está quitando, ¿verdad? Es importante tener eso clarísimo. Eh, y ese tal vez es uno de los cuellos más grandes que hay que tener por acá, ¿verdad? Las componentes pueden ser positivas o negativas según si van arriba, abajo o derecha, izquierda. ¿Verdad? Arriba, derecha son positivos, abajo, izquierda son negativos. ¿Okay? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo más complicadillo de sumar por componentes? El cálculo de la componente. Ocupo primero sacar aquí todas las herramientas de la trigonometría, a dibujar triangulitos, ¿verdad? Aquí escojo alguno de los dos triángulos, aquí hay un triángulo para el A, aquí hay un triángulo para el B, entonces busco cuáles son los ángulos que conozco, ¿verdad? Y entonces con trigonometría veo cuál ángulo, ¿verdad? Con el ángulo y la hipotenusa busco cuáles son los catetos. Si yo conozco, ¿verdad? Aquí yo puedo seguir usando la matemática de los triángulos. Si yo conozco los catetos, ¿verdad?
porque el problema me da los catetos, me da a X y a Y yo quiero saber cuánto vale la magnitud, yo uso Pitágoras, ¿verdad? Este es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, entonces la magnitud de la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? El tamaño de la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Entonces así, si yo tengo los catetos, puedo sacar la hipotenusa, ¿verdad? Aquí tengo que despejar, saco raíz cuadrada. Si yo tengo los catetos, a veces normalmente lo que usamos es tangente para sacar el ángulo, ¿verdad? Tengo que tangente el ángulo va a ser el cateto opuesto a ese ángulo sobre el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces aquí recordemos, tengo que usar Shift Tan en la calculadora, por lo menos en las viejitas grises. No sé cuáles tendrán ustedes, si tienen de las blancas nuevas. Y estoy hablando de calculadora científica. Y no, creo que sigue siendo Shift Tan, pero no estoy 100% seguro. La cuestión es que ocupo el tangente a la -1, el tangente inverso, y lo que pongo dentro del tangente inverso es la fracción, ¿verdad? Porque yo conozco quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, ¿verdad? Y siempre va a ser opuesto sobre adyacente si uso tangente, ¿verdad? Porque eso es lo que dice SOHCAHTOA. Recordemos, SOHCAHTOA. Eso es todo lo que necesitan saber. Ok. Espero que hasta aquí haya quedado claro. Si necesitan pausar alguna parte del video y verlo varias veces, adelante. Si tienen dudas, igual me escriben por correo. Y entonces ya tenemos la suma por método geométrico, pongo una flecha después de la otra, tengo la suma por método algebraico. Primero calculo componentes, usando trigonometría, dibujo los triángulos para que todo quede 100% seguro, todo quede bien clarito qué es lo que estoy haciendo. Y cuando tengo las componentes, sumo X por un lado, sumo Y por el otro. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que tengo es una operación más compleja? Por ejemplo, esta que tengo acá. Yo quiero saber cuál es el resultado de hacer 3 veces el vector A menos 2 veces el vector B. Eso me va a dar un vector resultante D. ¿Okay? Lo hago igual por componentes. Lo puedo hacer por componentes, ¿verdad? Este es uno de los métodos, el método algebraico. Estoy escribiendo, okay, perdón. Lo puedo usar por componentes, es el método algebraico. Entonces, simplemente tengo el cuidado de que hago las X por un lado, 3 veces la componente de X, menos 2 veces la componente de X, eso me da la componente de, y luego hago la misma operación, pero ahora con las componentes Y, 3 veces la componente AY, menos 2 veces la componente BY, y eso me da la componente en Y, ¿ok? Vean que repito la misma operación para cada uno de los ejes, ¿verdad? Para cada componente. ¿Okay? Si lo veo como con método geométrico, tengo que poner 3 veces el vector A, es esta flecha acá, y si se acuerdan del vector B, lo voy a copiar de aquí, este es mi vector B, yo aquí no tengo el vector B, aquí tengo el vector menos B, porque estoy restando 2 veces el vector B. Para los vectores, poner un menos enfrente es darle vuelta a la flecha. Entonces el vector B positivo apunta hacia abajo a la derecha. Entonces el vector B negativo, ¿verdad? Si le pongo un menos enfrente, le di vuelta a la flecha. Entonces ahora va hacia arriba a la izquierda. ¿Verdad? Entonces lo pongo 2 veces hacia arriba a la izquierda. Y el vector D, entonces, es este largote. ¿Okay? Ok, aquí está el comentario de lo que pasa con el vector. ¿Okay? Esto es lo que necesitamos saber hasta el momento de cómo utilizar vectores. Más adelante vamos a ver cómo se multiplican. Eso es un poquillo más complejo, entonces prefiero que sea una clase sincrónica. Por el momento, lo que sí o sí necesitan manejar es la suma y resta de vectores y el cálculo de componentes. ¿Verdad? Si yo tengo dirección y magnitud, dibujo un triangulito con eso y entonces obtengo las componentes, ¿ok? Usando trigonometría. Importantísimo, recuerden siempre, cuando dibujo triángulos, los catetos de los triángulos tienen que ser paralelos a los ejes X y Y. Si no, no tiene sentido, ¿ok? Hay otras formas de hacerlo, pero no nos vamos a meter en esas otras formas.
Por el momento nos quedamos con el plano cartesiano, es más que suficiente para lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Muy bien. Eso es álgebra de vectores. ¿Vieron qué sencillo? Bueno, digo yo que sencillo. Insisto, y léanlo el libro, véanlo el video, cuantas veces ocupen, y si ocupan aclarar alguna duda, me escriben al correo. Ahora, ¿cómo rayos aplica esto en la física? Bueno, aplica en un montón de cosas. El primer ejemplo que vamos a ver es el movimiento parabólico. La clase pasada vimos varios movimientos. Vimos el movimiento uniforme, vimos el movimiento uniformemente acelerado. Dentro del uniformemente acelerado estaba la caída libre, que era un caso especial, pero sigue siendo un movimiento uniformemente acelerado. Y ahora vamos a ver un tipo de movimiento nuevo. Para poder estudiar este movimiento necesitamos hacer énfasis en el carácter vectorial de las cantidades de la cinemática. ¿Verdad? La clase pasada vimos las cantidades de la cinemática. Ok, y entonces, ¿cuáles son de esas cantidades vectores? Bueno, sobre todo la velocidad y la aceleración. ¿Qué pasa en el movimiento parabólico? El movimiento parabólico básicamente es cuando, o bueno, lo sigue cualquier objeto que usted tire globiadito. En realidad, cualquier objeto que usted tira lo hace, pero es fácil de ver si usted tira las cosas globiaditas. No sé si saben qué es tirar algo globeado. Cuando le dicen tíralo suavecito, así como hacia arribita, hacia adelante, hacia arriba, qué sé yo, cuando usted le pasa la bola a alguien más, usted le tira un objeto a alguien más, usted no se lo tira hacia la cara, ¿verdad? Así violentamente, sino que usted se lo tira así como hacia arribita, para que le caiga así, globiadito. Eh, Espero que todos sepan a qué me refiero. Hace no mucho era parte del español común de Costa Rica. Espero que todavía siga haciéndolo. Entonces, cualquier cosa que usted lanza así, ¿verdad? Algo que usted le lanza al otro, ¿verdad? Para que lo atrape así suavecito, es un movimiento parabólico. Si usted se lo tira a la cara, también es un movimiento parabólico. Al final de cuentas va a ser lo mismo. Es más difícil ver la parábola, ¿verdad? La parábola es esta figura en que sube y vuelve a bajar. Esa es una figura parabólica, por eso se le llama movimiento parabólico. Eh, pero bueno, si usted lo tira suavecito es más fácil ver ese movimiento. Todo lo hemos visto, ¿verdad? Cualquier persona que haya jugado fútbol ha pateado algún tiro libre y ha visto que como tiene que brincarse la barrera, entonces tiene que patear la bola que suba y vuelve a bajar. ¿Verdad? Y todo lo que sube vuelve a bajar. Pero lo particular aquí no solamente es que sube y vuelve a bajar, como en caída libre. Eso ya lo vimos. Aquí lo interesante es que también avanza. Entonces, mientras sube, avanza, llega un punto en el cual ya no sube más, sigue avanzando, pero ahora baja. Entonces, sube avanzando, baja avanzando, ¿verdad? Y nunca deja avanzar. Eso es el movimiento parabólico. ¿Qué tiene característico el movimiento parabólico? Bueno, que entonces me está mezclando un montón de cosas. Si seguimos aquí la pista de lo que está pasando, ¿okay? Vamos despacito acá. Todo comienza acá. Ese es el inicio del movimiento. Aquí me marcan el vector velocidad inicial. Esta es la velocidad con la que el objeto empieza a moverse. Eh, la flecha verde más oscura, que está acá, inclinadita, esa es la magnitud, ¿verdad? Esa indica la magnitud del vector velocidad. Ese es el vector velocidad. La velocidad inicial en ese instante. Tiene cierto ángulo aquí con respecto a la horizontal. Normalmente ese es el ángulo que me dan en este tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces, con ese ángulo y ese vector velocidad, yo puedo aquí dibujar un triángulo rectángulo y calcular la componente en Y, que en este caso va hacia arriba, y la componente X, que en este caso va hacia adelante. Conforme seguimos aquí la trayectoria del objeto, el objeto va subiendo, 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 subiendo. Aquí hay algún otro punto de análisis. En este segundo punto de análisis, entonces, vean que ahora la velocidad en ese punto está un poquito más acostada. Si veo la componente Y es un poco más pequeña, ¿verdad? Y eso tiene sentido, ya lo habíamos visto en la clase pasada, en caída libre, cuando los objetos van subiendo, van frenando. O sea que cada vez la velocidad hacia arriba es más pequeña. ¿Verdad? Se mueve, se sigue moviendo hacia arriba, pero el tamaño de la velocidad es cada vez más pequeña.
pero la velocidad horizontal sigue siendo la misma, la velocidad de x sigue siendo el mismo tamaño. Ahora tengo otro ángulo ahí entre el vector y el horizonte, pero bueno. Si sigo la trayectoria, llega al punto de altura máxima, ¿verdad? Y habíamos visto que en la altura máxima la velocidad era cero, ¿ok? Pero aquí hay que tener mucho cuidado con eso. La velocidad es cero en el eje Y, porque el eje Y es el que sube y baja. Pero el eje X sigue con la misma velocidad hacia adelante, sigue avanzando. Entonces la altura máxima tiene velocidad cero y la velocidad cero sigue siendo la condición de altura máxima, pero en su componente Y. La componente X ni se entera, no sabe que estamos en altura máxima, solo la componente Y, porque la altura lo manejo en Y. ¿Verdad? Entonces solo la componente Y se hace cero para que sea altura máxima. Como la velocidad todavía apunta hacia la derecha, la bola sigue avanzando, pero como ya no tiene velocidad vertical, ahora empieza a caer, ¿verdad? Y entonces aumenta la velocidad. Y vean que aquí pasa lo mismo que vimos la clase pasada. A esta misma altura tengo cierta velocidad hacia arriba cuando iba subiendo, hacia abajo cuando va bajando tengo la misma velocidad hacia abajo, el mismo tamaño hacia abajo, ¿verdad? Es el mismo tamaño pero en dirección contraria, que fue lo que habíamos visto con la caída libre, ¿verdad? En X, vean que en X sigue apuntando hacia la derecha de la misma forma. Y esa flecha hacia la derecha no cambia. El vector velocidad como un todo ahora apunta hacia abajo a la derecha, pero la componente X no cambia, la componente Y está haciendo exactamente lo que vimos en caída libre. Y si seguimos aquí el comportamiento hacia abajo, bueno, ya vuelve a tocar el piso. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene interesante esta figura? Esta figura, vean que me proyecta hacia la derecha y hacia abajo las componentes. Entonces, veamos las componentes horizontales en todo momento aquí abajo de la figura. Horizontalmente, la velocidad siempre tiene el mismo tamaño. O sea, la velocidad en el horizonte, en la dirección horizontal, en el eje X, no cambia. Si la velocidad no cambia en X, la aceleración en X tiene un tamaño cero. Entonces, cuando yo vengo y digo, bueno, tengo el vector aceleración, la aceleración en la dirección Y es cero. No me cambia el vector velocidad en el X. Pero, si vemos aquí, en el lado derecho de la imagen, la parte vertical, lo que hacen las componentes verticales de la velocidad es exactamente lo mismo que la caída libre. Va subiendo y conforme sube, el vector velocidad cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se hace cero y empieza a bajar. Y conforme va bajando, es cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que tiene el mismo tamaño. Pero esto es solo la componente Y. O sea, la componente Y hace una caída libre y habíamos visto que con caída libre la aceleración es menos g, ¿verdad? G hacia abajo, eso es lo que significa el menos. O sea, cuando yo veo mi vector de aceleración tiene 0 en la dirección de y, pero menos g en la dirección de j. O sea, eso significa que en total la aceleración solamente tiene g, el número g, 9,8 metros por segundo al cuadrado, hacia abajo en el eje j. ¿Ok? O en el eje y. ¿Ok? Entonces, este movimiento es un poquillo más complicado de lo que hemos visto hasta el momento, porque me está mezclando en X un movimiento uniforme con en Y una caída libre. Entonces, cada eje, el eje X y el eje Y hacen cosas diferentes. Y el eje X ni se entera lo que le pasa al eje y el eje Y ni se entera lo que le pasa al eje X. Eso se llama que son linealmente independientes. ¿Okay? Eso es importantísimo y los vectores son linealmente independientes en sus ejes X y Y. ¿Verdad? Si usted definió el eje X y el eje Y de la manera cartesiana. Eh, y entonces, ¿cómo se resuelve un ejercicio de este tipo? Bueno, para el eje Y tengo todas las ecuaciones que vimos que aplican el movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Con todas las consideraciones de caída libre. Mientras que para el eje X, la velocidad es constante, entonces tenemos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, X hace movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que vimos la semana pasada, Y hace caída libre, que es lo que vimos la semana pasada, y ahora simplemente los dos suceden a la vez.
uno sin enterarse del otro, ¿verdad? Y por eso me encanta esta imagen de acá. ¿Qué es esta imagen de acá? A ver, voy a ver si la saco un poco más para acá. Esta imagen es una foto que tiene varias fotos, una superpuesta a la otra, ¿verdad? Este experimento es bastante viejo, no es algo nada del otro mundo, no se ocupa una cámara digital para hacerlo, como una cámara analógica funciona. Lo único que usted ocupa es abrir y cerrar el diafragma de la cámara a intervalos de tiempo iguales. O sea, por ejemplo, por decir algo, cada segundo usted abre y cierra el diafragma de la cámara. ¿Okay? Con cada abrir y cerrar, entra luz y entonces se impregna en la foto es instante, ¿verdad? Entonces así queda todas las fotos consecutivas una después de la otra. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí entonces este experimento tiene aquí un aparatito, como una cajita blanca, que hace dos cosas. A la bola roja la suelta, la deja caer, entonces cae con caída libre. Pero a la bola amarilla, aquí arriba, le da un golpecito, ¿verdad? Y entonces hace eso simultáneamente. En el tanto que bajando cae la bola roja, le está dando el golpecito a la bola amarilla, ¿verdad? Esas dos cosas pasan a la vez. De manera tal que las dos bolas van cayendo a la vez. Y entonces cada puntito que vemos de cada bola, ¿verdad? Cada bolita roja o cada bolita amarilla, corresponde a una foto. Entonces, por ejemplo, aquí la última es, las últimas bolitas que vemos son la última foto que se tomó. Y si ustedes ven, cada par de bolitas están prácticamente a la misma altura, ¿verdad? La cantidad que baja cada bolita es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque ambas bolitas en la parte vertical hacen caída libre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo empiezo aquí a poner hacia arriba, más o menos al ojo, como ahí en el centro de la bola, donde está la bolita amarilla en cada foto, van a ver que la bolita amarilla avanza hacia la derecha pasitos. Entre cada foto, entre foto y foto, avanza pasitos y son más o menos pasitos iguales. No son exactamente iguales porque esto lo estoy haciendo aquí a mano alzada con el mouse, pero bueno, son ahí casi que pasitos iguales. Vean ahí arriba, la distancia entre una línea y la otra es muy parecida. Insisto, hay cierta incertidumbre, pero por la forma en cómo lo estoy dibujando, no tanto por el experimento en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el impulso que le di a la bolita al principio golpeándola, eh, se le mantuvo. La bola avanzó en todo momento hacia la derecha, pasos iguales. Ahora, si vemos aquí arriba, la distancia entre cada una de estas líneas es básicamente la misma, más o menos la misma. ¿Okay? Y si vemos hacia abajo, la distancia que bajan las bolas es equivalente. La bola roja y la bola amarilla, entre una bola y la otra, ¿verdad? Entre un punto y el siguiente, bueno, entre este punto amarillo y el siguiente punto amarillo, hay una distancia parecida que el punto rojo correspondiente y el siguiente punto rojo correspondiente. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Eso significa que la bola amarilla avanza a pasos constantes, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, hacia la derecha y cae hacia abajo con caída libre, igual que la roja. Eso es el movimiento parabólico. ¿Ok? Es un movimiento que combina dos cosas a la vez. ¿Ok? Consejos para la matemática, siempre comience calculando las componentes de la velocidad inicial. ¿A qué me refiero con las componentes de la velocidad inicial? Esto que vimos acá, ¿verdad? Usted dibuja el triangulito de la velocidad inicial, dibuja, ¿verdad? Cuál es el ángulo que usted conoce, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces tiene la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo, eso es el cateto Y, la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo es el cateto X. Esto es lo primero que uno tiene que hacer. ¿Okay? Después de ahí, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza las componentes. Para todo lo que sea en Y, utiliza la velocidad inicial en Y. Para todo lo que sea en X, utiliza la velocidad inicial en X. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí, como vimos la semana pasada, tenemos velocidades iniciales. Para Y tengo velocidades iniciales en Y, tengo las posiciones en Y, la aceleración en Y. ¿Verdad? Y para X, igual que vimos la semana pasada, en X tengo la velocidad en X, la posición inicial en X, la posición final en X. ¿Verdad? Entonces,
Se resuelve igual que los ejercicios que vimos la clase pasada, solo que ahora tengo que separar lo que pasa en Y y lo que pasa en X. Es lo único adicional que le agregamos. ¿Ok? Y eso es el capítulo 3. Les recuerdo que el capítulo 3 solo se estudia la sección 1, 2 y 3. ¿Ok? Insisto, cualquier duda me escriben al correo. Espero que tengan un bonito día.